Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender, enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Importante, algunos temas como el que estaremos abordando el día de hoy. ¿Qué sucede con la formación moral? ¿Qué sucede con la espiritualidad del ser humano, del hondureño, de la hondureña, que en algunos casos estamos fallando? Un país donde existe mucha violencia, un país donde se abusa de la niñez, de la juventud, de las mujeres y también de los hombres, pero un país donde se abusa más del poder. El poder abusivo definitivamente tiene que ver con seres humanos que están alejados de su moralidad y de su espiritualidad. Temas como estos, que son importantes conocer a profundidad y con personas que saben, hoy estaremos hablando con nuestro invitado cómo podemos nosotros como hondureños influenciar y escoger personas que le tengan temor a Dios, no aquellos que dicen simple y sencillamente no temerle a Dios. ¿Qué significa? Y eso lo vamos a comprender el día de hoy. ¿Qué significa tenerle temor a Dios? Y para abordar este tema tenemos de invitado y le damos la bienvenida a Unidos en Diálogo al pastor Leopoldo Villacorta. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Bienvenido a Unidos en Diálogo. Gracias, muchas gracias, saludos y bendiciones. Estamos contentos de poder estar acá, compartir la palabra de Dios y dar los principios y valores bíblicos que necesita tener Honduras, y por nuestros niños, por la familia y también por toda la juventud, y de qué manera la iglesia puede hacer incidencia a nivel nacional en lo que nosotros necesitamos para la situación que estamos viviendo y los tiempos que estamos viviendo, doctor. Pastor, antes de que empecemos a abordar la temática del programa, nos gustaría saber dónde nace el pastor Villacorta, dónde pasa su niñez y cómo es que llega con ese toque divino, porque no creo que sea más que un toque divino hasta donde está en este momento como pastor de ovejas y guía de personas que han recuperado el camino adecuado en sus vidas. Bueno, yo nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador hace 55 años, en la ciudad de San Miguel. Luego, cuando tengo aproximadamente unos 11 o 10 años, llego al Tabernáculo Bíblico Bautista. Antes de eso estaba practicando en la Iglesia Católica con mis papás. Luego, en el año 89, vengo a Honduras a estudiar al seminario teológico conocido como Instituto Baxter, aquí en Honduras. Y ahí estudiamos una licenciatura a nivel universitario de teología, ya por la misión Iglesia de Cristo. Me gradué estoy en el Baxter del 90 al 93, me graduó en el 93 y me mandan de misionero nuevamente a El Salvador y me asignan a una ciudad que se llama Santa Rosa de Lima, en La Unión, frontera con Honduras, a unos 30 minutos de Huascorán. Estoy por 5 años ahí. En el año 97, uno de los directores de Baxter acá y misionero de México, acá en esta ciudad de Tegucigalpa, llamado Luis Medina Rocha, que por más de 16 años estuvo acá, casi por 16 años o más, estuvo acá como misionero y trabajando en Baxter. Él decide partir a Houston, pero antes de partir a Houston, él tiene una visión en el corazón de parte de Dios. Él vivía en Los Robles, y entonces estando ahí en Los Robles, después de vivir 16 años en el sector de Los Robles, se preguntaba dónde terminaba la calle de Los Robles hacia arriba, y un domingo caminó y no existía el anillo periférico en el año 97 y 96, y él caminó y pasó por el hospital militar, pasó por el Campo Marte, llegó a Las Tapias y creyó que había llegado a la aldea de Mateo. Estando ahí en la aldea de Mateo, estamos hablando del 96, él miró y agarró hacia la derecha y subió el bulevar de Ciudad Mateo y fue a dar con las casas de Ciudad Mateo. Él creyó que había llegado a Ciudad Mateo, pero ahí es la aldea Las Tapias.
Mateo Aldea está a 3 kilómetros adelante. Estando ahí, miró un rótulo pequeño que decía, se vende. Y entonces Dios puso en su corazón y dijo, aquí hay un terreno donde podemos poner una iglesia cristiana evangélica que una a la residencial y que una a la comunidad. Y en ese principio compraron ese terreno, y entonces el 4 de junio de 1997 me pide a mí que me traslade de El Salvador, y yo me muevo a Tegucigalpa en el mes de junio. Vengo el 4 para hablar con los otros misioneros y me traslado como el 20 de junio del año 1997, y desde el 97 a la fecha iniciamos la congregación de Ciudad Mateo en Aldea Las Tapias bajo un árbol con un grupo de aproximadamente 5 adultos, 10 niños, y ahí crecimos y fuimos avanzando. Se vino el huracán Mish, fue como una oportunidad más para servir en las comunidades, ya que en una alianza de nuestra congregación con el Instituto Baxter y la Asociación Amicus Internacional, Amicus Honduras, que quiere decir amigos, ellos tienen una clínica con programa de nutrición, con brigadas médicas, con dentistas, con programas le enseñan a las madres solteras que tienen niños desnutridos, les enseñan cosmetología, les enseñan sastrería y otros programas. En esa alianza nos unimos para llevar brigadas médicas a la zona donde habían sido afectados, y luego de esa misma manera nos unimos también a una misión nuestra que se llama Escuela Bíblica Mundial, y comenzamos a repartir cursos bíblicos, que eran folletos de 6 lecciones que entregábamos a las personas, la gente lo tomaba, estudiaba, lo regresaba, y luego comenzamos a hacer graduaciones, y así nace la congregación de nosotros. Hoy estamos en Facebook como Ciudad Mateo, estamos como Iglesia de Cristo Baluarte, y estamos como Iglesia de Cristo Baluarte en Facebook, estamos en YouTube como Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo Ciudad Mateo, y estamos en la página propia de nosotros como ciudadmateo.com. Usted entra a ciudadmateo.com y va a creer que es una página comercial, pero al entrar a ciudadmateo.com le va a salir un despliegue de sermones, audios, revistas, programas, literatura que nosotros regalamos, y ahí nos mantenemos en ese mismo programa. Llegamos a la Asociación de Pastores de Tegucigalpa en el año 99, nos integramos de lleno en el año 2001, y desde el 2001 hasta la fecha hemos pertenecido a la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, y desde el 2010 a la fecha hemos colaborado y participado en lo que es la Confraternidad Evangélica y otros programas que tienen de Nación. Hemos sido voluntarios, somos voluntarios, y hemos sido voluntarios en Educatodos, del programa del gobierno. Hemos sido voluntarios como Guardianes de la Patria, que ahora se llaman Guardianes del Señor en el Ejército. Hemos sido capellanes con estos niños en su tiempo y su momento. También en el gobierno de Maduro estuvimos como capellán en lo que es el primer batallón de infantería, también con el grupo que estaban de soldados ahí. Y hemos sido voluntarios en Hábitat para la Humanidad. Hasta la actualidad somos voluntarios en Hábitat para la Humanidad. Y en la actualidad estamos colaborando también con lo que es el programa de Visión Mundial, con ciertos programas de capacitación a las comunidades, y también estamos colaborando cuando se puede con la Bolsa Samaritana. Ellos nos dan los regalos, nosotros llevamos la brigada de evangelismo a los niños y colaboramos entre la zona de Ciudad Mateo, Lepaterique, Escarbadero, Muluaca, Culhuaque, Las Gradas y Guajire, Potocolo, aldeas que están en esa zona, o Cotehueco, donde hemos llevado los programas y las brigadas médicas. En un conjunto tenemos una visión de reino, una misión de reino y un propósito de reino, y eso hacemos como Ciudad Mateo, Iglesia de Cristo, o como Iglesia de Cristo Baluarte. Excelente. Pastor, ¿qué significa tenerle temor a Dios? Bueno, tener temor a Dios significa, en este caso, ¿verdad? Algunas personas confunden lo que es tener temor a Dios con miedo. Y tener temor a Dios, cuando nosotros buscamos en el original griego como en el hebreo, habla acerca de reverencia, respeto o obediencia. Esto quiere decir que tener temor a Dios significa respetar a Dios obedeciendo sus leyes, porque también la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el factor te amo, y una forma de mostrar que amamos a Dios es guardar los mandamientos. El guardar los mandamientos significa obediencia, obedecer no por miedo, sino porque sabemos y reconocemos quién es Dios.
Y cuando sabemos quién es Dios, entonces nosotros entendemos que lo hacemos porque queremos obedecerle en el sentido de respeto, de obediencia, y porque entendemos que Él es el supremo creador del universo, y no por un temor. Y me gustaba esta porción que escuchaba yo cuando en vida cantaba la pastora Ninosca de Iglesia de Cristo de Benecer en San Pedro Sula, y decía, y si aún no existiera el infierno, yo te seguiría amando y te seguiría obedeciendo. O sea que temor a Dios es tener obediencia a Dios. Tener obediencia a Dios, respetar a Dios, buscar su palabra, guardar sus estatutos. Por eso dice Deuteronomios cuando se habla de Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. El punto es inculcar ese principio, que hay un ser superior, creador del universo, y que nosotros debemos entender que nuestra vida depende de Él. Exactamente. Entonces eso debe enseñarse al niño desde que nace, ¿verdad? Crece bajo la cultura judía, y ahora en lo que es nosotros la cultura cristiana o la cultura hondureña, el factor del respeto, el respeto a Dios y el respeto a los adultos mayores y a nuestra sociedad. Y en este caso, ¿cómo considera usted, por ejemplo, y lo acaba de mencionar con los niños, tener una formación cristiana desde los centros educativos públicos y privados? Yo estoy acá en Honduras desde el año 97. En el año 98, cuando el profesor y abogado Rafael Pineda Ponce propuso, estando en el Congreso Nacional, la ley que se llamaba que tuviéramos la lectura de la Biblia obligatoria todos los lunes por 15 minutos como lectura de la Biblia. Yo secundé esa ley en su tiempo y su momento, me reuní con Jack Arevalo, que en aquel momento, y le dije, yo estoy de acuerdo con esa ley, que se lea la Biblia en las escuelas como un libro de principios y valores morales, y como un libro de principios y valores bíblicos, como lectura de la Biblia sin interpretación. Es tal, leemos la Biblia como, por ejemplo, en Proverbios. Los proverbios se leen y no necesitan ser explicados. Es tal aquel proverbio que dice, lo que sembramos, cosechamos. O aquel principio que dice Jesús, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. O aquel principio que dice, de la manera que quieres que te traten, trata a los demás. Entonces, buscando ese principio y bajo ese argumento del profesor Pineda Ponce, ese año 98 y año 99, yo aproveché y en el sector de las Tapias tomé 2 escuelas. Y todos los lunes le dábamos 15 minutos a cada aula de principios y valores bíblicos a través de la Biblia. Y ahorita, antes de la pandemia, en el 2019, fuimos invitados para estar en el Instituto Oficial Canaán. El director era un poco racio y me dijo, le voy a dar permiso para que le hable a estos jóvenes en la Canaán, en el reparto, aquí arriba. Dijo, eso sí, dijo, tiene que hablarles de principios y valores bíblicos, pero no mencione la palabra Dios, no mencione la palabra Biblia y no mencione la palabra iglesia. Y nos fuimos. Y cada lunes que íbamos teníamos 15 minutos, y para abarcar un grupo de 9 aulas, lo que hacíamos es que íbamos 3 o 4 personas. Entonces, de 8 a 8:15, usted entraba al aula 1, yo entraba al aula 2, el otro al aula 3 y el otro al aula 4. Eran 4 aulas al mismo tiempo, dando el mismo tema cada lunes. Ejemplo, y decíamos, como dice el gran maestro de Galilea, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y explicábamos, ¿sí? Lo que sembramos cosechamos, y explicábamos. Y así íbamos hablando, y cuando terminamos al final de esos 3 meses que estuvimos en ese programa, me acuerdo que descubrimos que dentro de la escuela, en el Instituto Canaán, había más de 300 alumnos. ¿Qué descubrimos? Que el 90% de los jóvenes que estaban ahí iban a una iglesia evangélica o a la iglesia católica, y que de ese 90% de los 300, había un 30% que no estaba como bien consolidado en las cosas de Dios. ¿Y qué descubrimos? Que de esos 300 solamente habían aproximadamente 5 muchachos que estaban metidos en ese tipo de muchachos que viven en esa zona y estaban como queriendo corromper el sistema. Fuimos y compartimos la palabra de Dios. Bajo ese argumento y bajo ese principio, nosotros tenemos una iglesia de Cristo, 4 iglesias de Cristo. En APC teníamos 3 iglesias de Cristo. Cuando viene el Mish, nos movieron a Támara.
Entonces nosotros estamos en la cárcel desde 1987 con la Iglesia de Cristo adentro de la cárcel. Cuando viene el 98 al Mish, la mueven para allá, nosotros nos movemos allá y en el 99 iniciamos la Iglesia de Cristo en Támara Mujeres. Y hemos trabajado porque creemos que nosotros, vuelvo y hago el complemento, creemos que debemos enseñar principios y valores bíblicos y la palabra de Dios en las escuelas públicas para que estos jóvenes no vayan a dar a Támara, ni al Pozo, ni a la Tolva. El problema que se ha dado es que en los últimos gobiernos no nos han permitido trabajar en las escuelas, pero sí nos dan permiso en las cárceles. Pero con este gobierno, en este momento, con este gobierno, salió peor, porque este gobierno nos botó el local que teníamos, una capilla de 28 años, de 27 años que teníamos en la iglesia en Támara, al par de la iglesia católica. Teníamos un terrenito de 12 metros por 30 metros con una capilla, con una oficina, con un bautisterio, con un lugar de taller de computación, con una biblioteca, con un taller de soldadura. El coronel anterior, no este, sino el anterior de este, en el periodo 2, un coronel antes que él, porque los han movido de la Penitenciaría Nacional, nos votó y nos quitó todo como iglesia. Entonces nosotros vemos que este gobierno en ciertos puntos se ha manifestado como enemigo de Dios y como enemigo de la iglesia. Bueno, me deja preocupado en ese sentido, pero como cristianos tenemos que seguir adelante. Yo le hago esta inquietud porque, por ejemplo, yo estuve, cuando era niño, me acuerdo, en una escuela adventista. Y a mí me encantaba, por ejemplo, y hasta el día de hoy me han servido mucho esas enseñanzas porque habían unos libros muy hermosos con dibujos muy hermosos sobre las historias bíblicas, sobre Moisés, sobre Adán y Eva, sobre el rey David, etcétera. Todas las Biblias, todas las historias bíblicas del Viejo Testamento las tenían muy bien compactadas en un libro de texto que nos daban a nosotros a leer y lo leíamos y eso es lo que nos ha permitido en cierta forma, creo yo, ser como somos hasta el día de hoy. Y ahora, nosotros contamos esa parte. Ahora, nuestra lucha como iglesia, doctor, nuestra lucha como iglesia es que esa oportunidad que usted estuvo en una escuela privada, porque mi hijo también estudió en una privada también y adventista, y también los otros libros de mi lectura bíblica del Antiguo Testamento, pero ese privilegio que han tenido es nuestra lucha para que todas las escuelas públicas puedan tener la misma oportunidad que los niños que estudian en escuelas privadas de la Biblia como principios y valores en cada uno de ellos y que no se les niegue ese privilegio que tienen los niños que están en las escuelas bilingües o en las escuelas privadas. Bueno, entonces aquí hay que hacer algo. Hay una ley que está establecida en la Constitución de la República que con 3,000 firmas la ciudadanía tiene la oportunidad y derecho de plantear una ley. Entonces aquí sería que en el próximo Congreso, porque ya se va. Y aparte de que ya se va, no veo yo que tengan No hay futuro. una capacidad ni mental, ni funcional, ni de nada en ese Congreso actual. Entonces sería bueno que, y por lo menos con el apoyo nuestro y del medio, y con las iglesias, recolectemos las más de 3,000 firmas y presentamos una iniciativa de ley en el próximo Congreso, en los primeros días del próximo Congreso, para que se apruebe la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas y también la lectura obligatoria de la Constitución de la República en las escuelas, porque ambas cosas son y tienen que ver con la moralidad, el respeto y el conocimiento para que usted haga las cosas correctas y no andar pensando que nuestra Constitución es inadecuada si es extraída, se supone, de las mejores constituciones del resto del mundo y de los acuerdos nacionales e internacionales, compromisos de Honduras con otros organismos internacionales. Entonces, yo en lo personal le pediría que en su momento hiciésemos esa actividad, hay que plantearla, hay que socializarla y si tenemos la inquietud, pues manos a la obra para que nosotros podamos hacer esa iniciativa de ley
en el próximo Congreso, pastor? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que usted tiene, doctor. Una. Dos, nosotros esperamos que en el próximo Congreso de la República nosotros podamos aprobar la ley marco. Si nosotros logramos aprobar de nuevo la ley marco, porque solo pasamos en la primera, se hizo la primera presentación, la segunda presentación, pero en el tercer debate no pasó, entonces quedó engavetada. Pero si nosotros en el próximo gobierno logramos elevar la ley marco de la Iglesia Evangélica y bajo esa ley marco, más la iniciativa que usted tiene y un Congreso con hombres y mujeres, con principios y valores bíblicos, con gente con temor a Dios, con gente que entienda que el universo y esta Honduras se mueve bajo lo que es la voluntad del Padre y que podamos entender, porque los otros dicen, no, es que el Estado es laico. Sí, el Estado es laico, pero esta Constitución que usted muestra acá está fundamentada en los 10 mandamientos. Pastor, ¿cómo así? Todas las constituciones del mundo se fundamentan en el principio y derecho romano. Y el derecho romano se fundamenta en los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no harás esto, no harás otro. Entonces, cuando nosotros miramos a los de izquierda decir que el Estado es laico, nosotros lo que vemos es que son ignorantes de la palabra y son ignorantes de la Constitución y son ignorantes del origen de los 10 mandamientos en la Biblia, y que los 10 mandamientos son la base de todas las constituciones del mundo para crear esta ley que dice no matar, no robar, no codiciar y todos los otros principios. Y ahí se quedan cortos. Entonces nosotros tenemos que ver que es importante, y llevar estos hombres y principios y valores, como en su tiempo y su momento menciono al diputado Glenn Solomon. Glenn Solomon pidió permiso a su congregación y fue por 4 años al Congreso Nacional. Y estando ahí, propuso ciertas reformas y logró tener la mayoría de diputados en aquel momento, y por eso vía decreto en 1987 se sacó ese decreto que dice que el último domingo del mes de septiembre de todos los años, desde 1987, es declarado el Día Nacional de la Biblia. Y ahí mismo la Constitución dice que las instituciones y el gobierno que esté en turno debe prestar todas las facilidades para que se celebre y se reconozca, porque en Honduras, oiga bien lo que le vamos a decir, el 90% de la población creemos en Dios. Ese 10%, algunos porque no tienen definido su identidad, y ese 3% es porque, como la palabra de Dios lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces nosotros le marcamos y lo recalcamos, como el actual ministro de educación que tenemos, que dice que es ateo, pues será ateo él, pero toda la población en Honduras no somos ateos, somos creyentes en este libro conocido como la palabra de Dios, porque el 90% de la población, cristianos evangélicos y cristianos católicos, creemos que Dios nos habla a través de este libro. Creemos por fe que en este libro hay promesas para nosotros, y creemos por fe que en este libro hay palabras de vida eterna. Solo los ignorantes, y como lo dice Proverbios, los necios, niegan la existencia de ese ser supremo. Pastor, con lo que usted me acaba de decir, me hace recapacitar a mí, y a partir de hoy voy a tomar la decisión, por ejemplo, de escoger a los diputados nuevos. No voy a escoger a ninguno de los que está en este momento en el Congreso, porque definitivamente, con lo que usted me está diciendo, definitivamente también es un tropiezo para una ley de este tipo. Entonces, la idea sería escoger solamente los nuevos, y los nuevos normalmente están desde la última, en el caso de Francisco Morazán, de la 23 hacia acá. Entonces hay que votar de la 23 hacia la 15 o hacia la... O sea, en el caso de cada partido, ¿verdad? Si el partido tal es del 1 a la 23, usted agarra del 23 al 10, y esos son los 10, esos son los diputados que necesitamos llevar al Congreso Nacional con esta consigna, porque también no queremos diputados deshonestos, como lo han habido en 2 que 3 partidos, que han llegado y estando ahí el primer día de sesiones se dan vuelta. Esos también son vividores. Nosotros necesitamos que llegue gente al Congreso Nacional para servir a la nación y no para servirse. La vez pasada yo, por ejemplo, apoyaba a un primo y también a mi esposa, y mi esposa le dijo claramente al candidato en su tiempo y su momento: yo no tengo necesidad de ser político, le dijo, igual que usted es médico, tiene su plaza acá,
trabaja como doctor, trabaja aquí, trabaja allá como maestro y marca sus empresas. Y usted dice, yo no tengo necesidad de ser diputado. O sea, yo no voy por el Congreso Nacional por esos 40,000 pesos que puedan dar a un suplente, 80,000. Yo quiero ir allá porque yo quiero incidir y impactar a esta nación. Y le decía a mi esposa, pero después descubrimos que hay muchas personas que usan el trampolín y van para servirse. Todo esto es otra vez el factor de cuando nosotros no sabemos elegir a nuestros gobernantes que tengan principios y valores bíblicos, principios y valores morales, principios y valores familiares. Nosotros necesitamos en el Congreso Nacional gente con temor a Dios, gente que sepa amar a Honduras y servir a Honduras. Nosotros necesitamos un próximo presidente, óigame bien, un próximo presidente, pastor, presidente, con principios y valores familiares, con principios y valores bíblicos, con principios y valores morales. Necesitamos saber bien por quién vamos a votar y no vender nuestro voto por un plato de comida o por una bolsa que sale de los mismos impuestos que nosotros pagamos. Pastor, ¿tendrá capacidad el pueblo cristiano a través de las diferentes iglesias y denominaciones de iglesias el día de elecciones custodiar, cuidar las urnas hasta el último voto que se cuente para evitar fraudes en la mesa electoral? Bueno, en este momento le digo de que hemos sido invitados como pueblo cristiano, católico y cristiano evangélico a cuidar todas las urnas y que cada ciudadano que vaya a votar cuide las urnas y que, oiga bien, que cada ciudadano que vaya a votar cuide las urnas y que denuncie cualquier anomalía, porque hoy tenemos esto. El celular. Tenemos esto. Cuando usted llegue, cualquier anomalía, nadie le puede quitar el derecho, antes de entrar y desde afuera, sin interrumpir el proceso, de usted guardar la evidencia. Yo estoy viendo allá tal fulano de tal metiendo cosas aquí o haciendo tal cosa. ¿Me explico? Y igual, otro punto bien importante es que la gente... ley lo protege. Que la ley lo protege. Y el otro bien importante, lo que le decía el otro, mire, nosotros sabemos en este momento, de cada 10 hondureños, 8 no van a votar por el actual partido que está en el gobierno. Esto es bien importante de saber. Si esto ya está marcado de que cada 10 hondureños, 8 no van a votar por este actual gobierno, esto le puede decir a usted que el 80% de la población no va a votar por este gobierno. Por lo tanto, que el día de las elecciones nosotros podamos cuidar ese voto y podamos defender ese voto y esas papeletas y esas actas y todo lo demás para que no se deje manipular, porque esto es la evidencia de que fuimos y elegimos al próximo presidente y a los próximos diputados. Lo que ellos quieran meter allá, eso es lo que tenemos que nosotros defender aquí en físico, porque esto es lo que cuenta. Y por eso estamos pidiendo... Y dejar las evidencias. Y por eso nosotros ahorita estamos pidiendo a los observadores internacionales, a la OEA y a todos los demás, e igual Estados Unidos está apoyando también, porque nosotros queremos que Honduras se mantenga como está. Una Honduras con libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de adoración. Y nosotros respetamos eso, nosotros queremos que se respete eso a nivel de iglesia, nosotros respetamos eso. Es más, respetamos que en este caso los chamanes y los brujos y estos los otros que han ido a casa presidencial y a otros lugares, está bien si la libertad de culto lo permite, pero nosotros como iglesia y como población hondureña no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Que practiquen, está bien, pero los respetamos, porque la libertad de culto dice esa cuestión. Pero cuando nosotros queremos como iglesia hacer ciertos recorridos, como lo que va a suceder ahorita, este domingo, el Día de la Biblia, que nos vamos a venir a desfilar en el Bular Suyapa, desde las 7 de la mañana hasta las 11, desde lo que es ahí la Torre Metrópolis, hasta lo que es ahí la Química Dinán, un evento grande que se va a tener. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Y alguien dice, pastor, ¿y por qué no lo hacen desde la universidad? Porque la alcaldía ya cerró desde hoy todo eso para arriba, porque ahí van a tener, como dicen así, ¿verdad?, el carnaval, lo que es tradicional del mundo, y ya sabemos lo que hay ahí, ¿verdad?, lo que se sucede, un Sodoma y Gomorra ahí para arriba. Respetamos también que la gente quiera vivir de esa misma manera, pero nosotros estamos llamando acá, entonces en base a lo que nos queda, hacer esta misma acción de reino, porque nosotros amamos a Honduras, y porque en Honduras los buenos somos más.
¿Y va a ser conjuntamente con la Iglesia Católica esta vez o ya no? El Día de la Biblia, como lo dice el decreto, el Día de la Biblia es un decreto donde se celebra como pueblo cristiano. Cristiano y creyente en Dios es todo aquel católico que cree en Dios y todo cristiano evangélico que cree en Dios. A este evento se suma todo el pueblo hondureño creyente en Dios. La invitación está hecha a los hermanos católicos. ¿Por qué? Porque ellos a su manera en las parroquias tienen su propia celebración del Día de la Biblia, porque también reconocen que somos un pueblo creyente, un pueblo cristiano. Entonces, se hace la invitación abierta. En ciertos lugares yo he visto que en la misa los sacerdotes dicen, hoy celebramos el Día de la Biblia, tenemos esta libertad, porque también ellos reconocen la libertad que se tiene en esta nación. Y también la invitación es a toda persona. Cuando decimos, celebramos el Día de la Biblia, nosotros estamos diciendo, esto es abierto. Todo aquel que quiera sumarse a celebrar este decreto y esta bendición que tenemos es bienvenido. Claro, como congregaciones y como misiones y como denominaciones, usted sabe que cada organización de una manera u otra tiene sus estructuras y tiene sus programas. Entonces algunas veces quizás no estemos el 100% ahí, pero los que van a ir ya están decididos, llevan carrozas, llevan bandas, llevan personajes del Antiguo Testamento, llevan textos bíblicos, llevan murales, llevan banderas y claro, algunos de repente se ofenden, aunque yo como defensor de derechos humanos he tratado de decirles, miren, tratemos de enfocarnos más en Honduras y no tanto en la bandera de Israel, porque nosotros tenemos cristianos en Palestina también, pero respetamos porque sabemos que la Biblia nos viene de los judíos. Y los judíos son israelitas. Y como la Biblia viene de la nación judía, ¿verdad? El cristianismo viene del judaísmo, entonces, claro, de una manera directa, indirecta, pues de una manera u otra esa bandera representa al pueblo de Israel que menciona la Biblia, no necesariamente al pueblo de Israel actual, porque también condenamos la muerte de los niños en Gaza y lo que está sucediendo con nuestros hermanos cristianos en Palestina, porque también tenemos iglesia evangélica nosotros en Palestina, en Gaza y en aquellos sectores donde están afectados. Entonces también tenemos, no es que seamos así como cerrados y somos sionistas, no, tampoco reconocemos al Dios de la Biblia, al Israel de la Biblia y lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al retornar, pastor, profundizaremos un poquito más sobre el tema que usted acaba de mencionar, sobre la celebración del Día de la Biblia y las características que se va a presentar en este día, pero también ya me inquietó con algo que usted mencionó con lo de Palestina, porque la actual presidente de la República el 15 de septiembre, en lugar de decir viva Honduras, dijo viva Palestina libre. Pero vamos a hablar de ese tema al retornar, pastor. Unido en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender a profundidad la problemática nacional e internacional. Hoy estamos abordando un tema de interés nacional y que tiene que ver también con aspectos internacionales relacionados con Honduras. Le estábamos preguntando antes de la pausa al pastor Leopoldo qué piensa de lo que la actual presidente de la República el 15 de septiembre, en lugar de decir, como dijo, aún así siendo de izquierda también la presidenta o la presidente de México, viva México, viva México, viva México, la presidente de Honduras dijo viva Palestina, viva Palestina, viva Palestina libre. ¿Qué piensa de eso, pastor? Bueno, nosotros respetamos y somos respetuosos de la señora presidenta, pero creemos que nosotros tenemos que tener una identidad muy propia y muy especial. Celebramos la libertad de España, la independencia de España, y como la independencia de España, celebramos lo que sucedió, nuestros próceres, lo que vivimos. Yo hablaba el domingo y le decía a la iglesia de que hace 100 años en Honduras las mujeres no podían votar, no podían ser electas, no podían participar de tantas cuestiones, y eso es una libertad y unos derechos que se han ganado. Y le decía que en el tiempo de la colonia, la esclavitud, los mismos indígenas en Honduras, como los negros que eran traídos como esclavos, se marca. Entonces,
al celebrar esta actividad como sucede en México, Centroamérica, y decir este tipo de situaciones, y que en un momento tan memorable la presidenta aparezca diciendo este tipo de palabras, creemos que están fuera del contexto. Y que sí, amamos a Palestina porque tenemos iglesias en Palestina, tenemos misioneros en Palestina, tenemos iglesia evangélica en Palestina, pero creemos que no era el tiempo ni el momento adecuado. Porque igual yo podría decir lo mismo. Si ese día la presidenta, en vez de decir viva Honduras, viva Honduras, viva Honduras, ella hubiese dicho viva Alemania o viva Israel, hubiese estado fuera de contexto. Cada cosa debe estar en su lugar, en su momento y en su contexto. Y yo creo que ahí, otra vez, vuelvo y se lo dije hace 2 años, a la señora presidenta está mal asesorada, tiene falta de sabiduría, hay personas que de repente le hacen decir cosas que no deberían decir. Y eso de una manera u otra, como dijeron alguien, representa el sentimiento de ella o del partido de que ella representa, pero no representa el sentimiento del pueblo hondureño. Es muy importante, y se lo dije hace 3 años, señora presidenta, quítese esa camisa roja. Yo de casualidad hoy vine de rojo porque me gusta el rojo, pero quítese esa camisa roja y deje de gobernar para un partido, le dije. Y póngase la camisa de Honduras y gobierne para 9 millones de hondureños. Pero hace 3 años dijimos eso y la presidenta no escuchó. Ahora ya se van por lo mismo, porque como dice el refrán, ¿verdad? El que no oye consejo, no llega viejo. Definitivamente. Pero bueno, en este sentido, pastor, la actividad que se va a llevar a cabo, el Día de la Biblia y la actividad que ustedes van a llevar a cabo de fe, de fuego y espíritu. Ajá. ¿Cómo estamos? 2 actividades muy importantes y le hago la aclaración. Número 1, desde el 1 de agosto estamos activados con 3 acciones de reino. Son 3 acciones de reino. Desde el 1 de agosto nosotros iniciamos con lo que es el día de humillación. El día de humillación fue 21 días de oración, de ayuno y oración, y el día 20 de septiembre celebramos el sábado en la noche, ahí enfrente de la Universidad Nacional, el día de humillación. Oramos por todo Honduras, basado en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Este fue el primer evento y la primera acción. La segunda acción va a ser este domingo, desde la Torre Metrópolis, y hacemos, valga la publicidad, desde Televicentro hasta las Químicas Dinán, valga la publicidad, todo ese tramo va a ser una fiesta espiritual del Día Nacional de la Biblia aquí en Tegucigalpa. Luego, a nivel de los departamentos, cada iglesia, cada asociación de pastores va a estar celebrando el Día Nacional de la Biblia. Y esto es vía decreto para saber nosotros valorar, tomar, guardar, respetar, tener y hacer valer nuestro derecho como el Día de la Biblia. Porque hay un principio: derecho que no se usa, se pierde. Ahora, vamos a tener invasión bendición y esto va a ser el 25 de octubre de este 2025. Fuego y espíritu. Esta actividad y acción de reino, pastor, doctor, esto va a comenzar el 1 de octubre. Comenzamos con 25 días de ayuno y oración. A nivel nacional estamos convocando a todas las iglesias, a todos los creyentes, para que del 1 de octubre al 25 de octubre estemos en un tiempo de ayuno y oración, porque el 25 del 10 de octubre, o sea, el 25 de octubre del 2025, vamos a tener invasión bendición. Y Dios ha puesto en el corazón del pastor Roger esa palabra en su corazón. El Espíritu Santo en forma de paloma, como se representa ahí, la bandera de Honduras sobre el mapa de Honduras, y luego abajo hay un fuego del Espíritu Santo y una multitud. Esa multitud es el 90% de los cristianos, que está, de una manera u otra, está recibiendo esa palabra de invasión bendición. ¿Qué es invasión bendición? Invasión bendición es: dejemos de maldecir a nuestra nación Honduras y comencemos a bendecir. Dejemos de maldecir, hablar mal de Honduras. Dejemos de maldecir Honduras y comencemos a bendecir. Bendecir, bien decir o buen decir de nuestra nación. Porque Honduras es una tierra rica, próspera, ríos, mares, lagos,
árboles, aquí hay una fauna hermosa, hay abundancia, minerales. Nosotros tenemos una tierra privilegiada, nosotros necesitamos bendecir. Invasión, Y bendición. seres humanos, calidad también. Y también el pueblo hondureño es noble en el corazón, porque han pasado tantas cosas y mantiene una nobleza en el corazón. Ahora, ¿cuál es el punto de invasión bendición? Invasión bendición tiene como objetivo tomarnos cada ciudad, cada barrio, cada colonia, cada pueblo, cada departamento y todo Honduras, invadir a Honduras con la palabra, con la oración y tomar a Honduras para Cristo, porque Honduras es de Cristo y para Cristo. Entonces, invasión es un término militar. Vamos a tomarnos esta nación para Cristo. Vamos a bendecir, vamos a orar, vamos a clamar para que los nuevos gobernantes gobiernen con temor y temblor y que el próximo 30 toda la votación se desarrolle en paz, que el Espíritu Santo tome control de los malignos que quieren hacer desorden el día de las elecciones, de los malignos que quieren meternos miedo, temor, para que la gente no salga a votar, que nos quieren incendiar el país. Vamos a orar para que ese día sea un día de lluvia, para que no haya fuego, de paz, de tranquilidad, que todo mundo salga a votar y que tenga esa plena seguridad que está eligiendo al próximo presidente, a los próximos alcaldes, a los próximos diputados, con principios y valores bíblicos, con principios y valores morales, con principios y valores familiares, y que estamos haciendo lo correcto por esta nación. Entonces, invitamos a toda la nación, a ese 90% de la población que cree en Dios, que se una a Invasión Bendición 2025. Esto lo tenemos como 2025, pero esto no nació ayer, doctor. Esto no nació ayer. Esto nació en julio del 2015, hace 10 años. Desde el 2015 hemos realizado Invasión Bendición 15, 16, 17, 18, 20, 19 y 20. 21 fue un poquito, pero 22 y 23 tuvimos algunas dificultades de los lugares, pero luego el Señor habló y puso en el corazón del pastor Roger, manifestó y dijo, no, Invasión 2025 tiene que ser bajo esta estructura. Por lo tanto, donde esté, pastor, ¿qué necesito para unirme, para entregarme, para sumarme a esta actividad? Usted solamente necesita, hay un código QR que tenemos en esa parte, o hay un número, y usted puede decir, nuestra congregación aquí en Lepaterique, nuestra iglesia aquí en Lepaera, nuestra iglesia aquí en Culhuaque, nuestra iglesia aquí en Talanga, nuestra iglesia allá en La Mosquitia, nuestra iglesia allá en Omoa, la iglesia en Ocotepeque, en Belén, Hualcho, donde esté, usted tiene que tomarse esa colonia, ese barrio, ese parque central de ese pueblo, en Gracias Lempira, en Gracias a Dios, y decir, aquí vamos a bendecir esta nación y vamos a tomar tiempos de oración, de jornada, de evangelismo, y que todo Honduras se sepa que ese día estamos orando por esta nación, porque esta nación no le pertenece, y lo decíamos, no le pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Esta nación, Honduras, le pertenece a Cristo, doctor. Amén, así sea. Me parece una muy buena actividad, una muy buena acción por parte de las iglesias, y creo que al hacer eso definitivamente Honduras va a ser bendecida. ¿No cree usted? Así es. La idea es que cambiemos la mentalidad del hondureño. La idea es que el hondureño deje de pensar como siempre ha pensado, sino que tenga una mentalidad y que pueda entender que Cristo puede cambiar nuestra forma de ver las cosas, y que dejemos de pensar como en el pasado hemos pensado. Mire, yo he viajado afuera y usted ha viajado también, y de repente se tiene el concepto de que el hondureño es haragán, pero usted sabe que no es así. Usted trabaja de tal hora a tal hora en tu lugar, de tal hora a tal lugar, viene acá, y entonces esa mala imagen es la que queremos quitar allá afuera. Esa mala imagen, que el hondureño es haragán, que el hondureño, alguien decía, hacen hasta el chiste, llegan tres inmigrantes ahí en Houston a buscar trabajo, y si llegan y ahí está ahí un mexicano, dice, si está ahí un mexicano, un salvadoreño y un hondureño, se llevan al mexicano. Y llegan de nuevo a buscar más trabajadores, se llevan al salvadoreño. Y al hondureño se lo llevan porque ya no hay que escoger, porque la imagen que se ha dado afuera es que el hondureño es haragán. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos cambiar la mentalidad del hondureño. Número 1, y cuando decimos queremos bendecir, o sea, hablar bien y no maldecir, o sea, decir cosas malas, queremos decir que tenemos que aprender a bendecir y no maldecir, en el sentido de que dejemos de pensar como el hondureño tradicional.
es que este país, es que estos gobernantes, es que este alcalde, es que este fulano, es que este mengano, es que este doctor, es que esta farmacia. Entonces comenzamos a bendecir, y comencemos a bendecir y a elegir personas con principios y valores, personas con principios y valores bíblicos, personas con principios y valores morales, personas con principios y valores familiares. Comencemos a elegir personas y entonces vamos a dejar de decir o hablar mal de esta nación y vamos a comenzar a decir, es que este doctor es benévolo, este doctor tiene un buen corazón, es que este alcalde sí ama a Honduras, es que este diputado sí vino a servir, no a servirse. Y cuando nosotros comencemos a dar la palabra, esa palabra debe llegar al corazón de los políticos que nos quieren gobernar y, oiga bien, gente con principios y valores. No necesariamente estamos diciendo que tienen que ser cristianos, no, tienen que ser personas con temor a Dios, honradas, trabajadoras y que respeten la Constitución y que respeten las leyes. Si es católico, gloria a Dios, y si es cristiano evangélico, gloria a Dios. Y si fuese alguna otra denominación que no están en las que nosotros mencionamos, pero es una persona honrada y con principios y valores morales, bíblicos, bienvenido a gobernar. Muy bien, y en este sentido, si nosotros como pueblo cristiano tenemos la oportunidad de bendecir o de bien decir de Honduras, que hasta ahora escucho muy bien, el bien decir, y me agrada esa frase del bien decir, porque como dice usted, algunos hondureños critican mucho al país. En lo personal yo me siento muy orgulloso de mi tierra, me siento muy orgulloso de mi país, y eso me agrada, el bien o el bien el bien decir o el buen decir. O el buen decir. Uh-huh. Excelente. Vamos a bendecir la nación. Y esto es bien importante. Yo estaba en una reunión en una oportunidad y estaba en el Guardianes de la Patria. Habían como unos 100 niños. Y de repente, haciendo la prueba, les dije, niños, ¿cómo son los hondureños? Y levantó un niño y la mano dijo, Araganes, dijo. Y le dije, no, es que ese es el problema. ¿Quién le enseñó eso? El papá. Pero si a los niños le enseñamos que los hondureños son honrados, que son trabajadores, que son honestos, que son gentes de principios y valores, que el hondureño encuentra un celular tirado y lo devuelve, no lo apaga, que marca ese principio, como el caso de este señor en la Kennedy que encontró los 60,000 pesos y los devolvió. La gente que no tiene principios y valores bíblicos dice, qué tonto, ¿para qué los devolvió? ¿Me explico? Se hizo la campaña, lo regresó, la persona le dio una bonificación a esa persona, lo llevaron a otro canal, y Dios lo bendijo como con 80,000 pesos. Porque es lo que necesitamos, cambiarle. Pero ¿cuál es el punto que lo quiero llevar acá? En esa oportunidad yo les decía por qué pensamos así. Porque de repente así nos han formado. Entonces nosotros tenemos que bendecir, hablar bien. Y no maldecir, hablar mal. Tenemos que cambiarnos de ese concepto. Y como estamos haciendo acá, saber bendecir es decir, esta tierra es próspera, este programa es próspero, esta nación es bendita, esta oración está bajo la bendición de Dios, este negocio va a prosperar y de la manera que nosotros comenzamos a hablar bien y a sembrar bien, vamos a cosechar lo bueno que hay en nuestros corazones. Entonces, Invasión Bendición nos llama a todos nosotros a que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de ser, que si usted, yo sé que se da, porque yo fui ahorita allá a Coyolito, y me sorprendió un muchacho pidiendo dinero y con una bolsa de cemento y con 3 carretillas de arena. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Tapando los baches, me dijo. Y le dije yo, bueno, y no es que fulana cumple. No, dice, aquí se ha olvidado, dice. Y ellos han pavimentado todos esos hoyos de Coyolito, ahí de San Lorenzo para Coyolito, en una parte casi como de 6 kilómetros, la misma gente de la comunidad y la gente de Estados Unidos. Y le dijimos, eso es lo que necesitamos para Honduras. Pero, ¿qué necesitamos entonces? Gente que piense en el bienestar de la nación y que piense en el bienestar de Honduras y de las otras personas. Y necesitamos gobernantes que piensen en el bienestar de la nación y que dejen de robar. Porque la palabra de Dios dice, no robarás, que dejen de robar. Porque el problema que tenemos es que como Honduras es tan rica y tan próspera y tiene tanta abundancia, los políticos que han llegado a robarla porque somos ricos. Y porque somos ricos se roban las grandes cantidades que es del pueblo y para el pueblo. Entonces, si Honduras fuera una nación pobre,
los ricos no quitarían, estos políticos no buscarían robarse todos los millones que hay. Si Honduras fuera un país en calamidad como cuando nos vamos a Burundi y en Burundi la gente vive con un dólar al día, ¿qué se van a robar allá? Entonces aquí somos prósperos, entonces necesitamos saber elegir nuestro gobernante, cambiar la mentalidad, bendecir nuestra nación, bendecir nuestros hijos, nuestras escuelas, nuestros maestros, comenzar a bendecir en el nombre del Señor. Aquí este centro de salud ya no lo vamos a tener como lo tenemos, así de esa misma manera, y Dios nos va a proveer mejores mobiliarios, cosas de bienestar. Vamos a llegar a centros de salud y a ciertos hospitales donde los baños van a ser como baños privados y vamos a tener esa decencia. Pero es triste ver lo que sucede en nuestra nación. ¿Por qué? Porque los que han llegado a pensar en ellos mismos. Entonces necesitamos orar, porque la gente que vaya a servirnos piense en el bienestar de nuestra nación Honduras. ¿Será posible, pastor, que en un próximo gobierno nosotros podamos contar con lo que usted acaba de decir, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de infraestructura y una generación de empleo favorable para la mayoría de la población? Si ponemos todas las cosas en primer lugar a Dios, si el próximo presidente, ese hombre que Dios va a escoger, tiene principios morales, espirituales y familiares y tiene temor de Dios, va a hacer con su próximo gabinete de gobierno, que nos gustaría saber quiénes van a ser el gabinete de gobierno, cualquiera de los dos, quién va a ser el gabinete de gobierno. Nosotros nos gustaría saber qué gabinete de gobierno. Y es posible, con todos los recursos que tenemos, tener mejores escuelas, mejores hospitales, mejores centros de salud, porque en Honduras, yo lo vengo diciendo hace 5, 6, 7 años, en Honduras no necesitamos tanto canchas de fútbol, invirtiendo millones y millones en canchas de fútbol. Eso es como quien dice para entretenernos. La necesidad de Honduras no es canchas sintéticas de fútbol. La necesidad de Honduras son 5 hospitales regionales nacionales. Uno en el sur, un hospital escuela en el sur, un hospital escuela en Copán, un hospital escuela en Olancho, un hospital escuela en San Pedro, un hospital escuela allá en La Ceiba o en Colón y por último un hospital escuela en La Mosquitia. Y así nosotros vamos a comenzar a ver los cambios de la salud a nivel nacional y luego vamos a comenzar a ver escuelas y colegios con todas las bendiciones que necesitan tener en esta nación, porque es triste ir a Lepaterique o ir aquí cerca en Francisco Morazán, aquí en el Zamorano, escuelas donde una sola maestra tiene 70 niños y tiene de primero a sexto grado. Todavía estamos en esas condiciones. ¿Qué es posible? Sí es posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo todo en las manos de Dios. Y que Dios le dé sabiduría al próximo presidente y que acepte consejo de personas que le digan qué es lo correcto que necesita hacer. Y gente que llegue ahí pensando en el bienestar de la nación entera y de la población en general. Alguien me ha preguntado, pastor, pero usted ¿por qué no le dice? Yo he tratado de decirles, pero la gente cree que porque uno se acerca es porque le va a pedir. No, yo no tengo necesidad que me den ni para el fresco. A mí el Señor me bendice. Pero si a mí me preguntan, ¿usted qué haría en esta situación, en este centro de salud? Yo haría esto, yo haría lo otro, porque los recursos están ahí. El problema es que no dejan que los recursos lleguen. Pero que sí se puede tener mejores hospitales, sí se puede. Que sí se puede tener mejores escuelas, sí se puede. Un ejemplo, doctor, y usted lo sabe, un ejemplo, es el Hospital María. Sí. El Hospital María. ¿Y quién lo hizo? Ahí está el presidente que lo hizo y la primera dama. Ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para tenerlo. Los 6 hospitales a nivel nacional, como el Hospital María. Y el Hospital de Niños Quemados, que está al par del Hospital María también, que sí, es excelente. Bueno, ahí está. Eso es lo que necesitamos, es lo que nosotros anhelamos. Eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Qué es posible? Sí es posible. Pero el problema van a decir, doctor, es que lo hizo la primera dama, pero como ella es extranjera. Es que usted piensa así, pastor, porque usted es extranjero. Pues deje de pensar, pastor, como nacional y piense como extranjero. Usted es hondureño, pero piensa como extranjero. ¿Por qué? Porque es progresista. Pues dejemos de pensar como local y pensemos como los israelitas y como los chinos y como los alemanes y como los que en Suiza. Pensemos como las otras naciones que se han desarrollado y si ellos lo hicieron, nosotros podemos. ¿Y cómo podemos los hondureños empezar a tomar conciencia de la responsabilidad que se nos viene ya para escoger nuevas autoridades y tener la posibilidad
de mejorar el sistema de salud, de educación, infraestructura, trabajo. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de los ciudadanos en esto, pastor? Número uno, todo mundo tiene que salir a votar. No deje que unos pocos elijan al próximo presidente y los próximos diputados. Todo el que tiene mayor de 18 años y tiene su cédula, salga a votar. De 18 a 90 años, salgan a votar. No es que yo nunca he ido, no necesito que lo hagan los otros. No sea irresponsable. Su voto cuenta de uno en uno, de grano en grano, la gallina llena el buche. De la misma manera, de un voto en un voto, vamos a elegir el próximo presidente, los próximos diputados y los próximos ministros de esta nación. No sea irresponsable, sea responsable y llame a Honduras. Todo mundo salga. Y ahorita, ya van a coger la campaña. Ya lo dijo el doctor, comience a ver usted las papeletas y comience desde ahorita a elegir los 23 diputados por Francisco Morazán. ¡Qué bonito, qué privilegio! Mire, yo escojo la papeleta, 3 de aquí, 5 de aquí, 2 de acá, 3 de acá, tarará, aquí están los míos, 23. Y comenzar preferiblemente el 23 hacia el... Principios y valores, principios y valores, ¿me explico? Y ponerlos ahí. Y usted va a comenzar a saber, a elegir desde ahorita. No espere usted el mero día, andar ahí, que no, desde ahorita. Y usted no venda su patria por un plato de comida, por una provisión, porque tienen trabajando a su hijo de conserje en tal lugar. Y yo le dije, no, hermana, por favor, le dije yo, usted no puede estar a favor de un partido que en sus principios y estatutos de partido es a favor de los homosexuales, a favor del matrimonio entre hombre y hombre, a favor del aborto, a favor de esto. No. Nosotros como iglesia no podemos estar a favor de un partido que tenga principios que van en contra de Dios y en contra de la iglesia. Pastor, sus palabras finales, porque hemos llegado, y después una oración de bendición para nosotros como canal y al pueblo hondureño. Súmense todos a Invasión Bendición del 1 al 25 de octubre. Estamos en un tiempo de ayuno y oración. 25 días de ayuno y oración. Yo no puedo los 25 días, pastor, ayune uno. Un día sí, un día no. Ayune 3 días a la semana. Pastor, no puedo hacer el ayuno completo. Haga medio ayuno. Pídale información a su pastor. Ore por esta nación y comience a sumarse a este tiempo de invasión bendición. Y luego, pues, que Dios bendiga este canal, bendiga al doctor, la oportunidad que aquí tenemos, y que Dios bendiga a Honduras. Oramos por Honduras. Nuestro Dios, nuestro Padre, pedimos en esta hora la bendición por esta nación, por los que en el momento nos gobiernan, que les dé sabiduría y entendimiento, y que le guardes el corazón de ellos y que tengan paz, y por las nuevas autoridades que han de venir, el nuevo presidente, los nuevos ministros, los nuevos diputados, los nuevos alcaldes, por la nación entera que sepa elegir hombres y mujeres honrados, trabajadores, responsables, con principios y valores morales. Bendiga esta nación de norte a sur, de oriente a occidente. Bendiga, Señor, tu mano de bendición sobre cada niño, joven, anciano, adulto, sobre nuestros ríos, nuestros mares, nuestros lagos. Derrama tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa el programa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.